Una vez más, yo soy el profe Marcelo y en esta ocasión vamos a seguir trabajando con razones trigonométricas, pero ahora ya no vamos a calcular los lados faltantes o el lado faltante de un triángulo rectángulo, sino vamos a calcular los ángulos, ¿ok? Recuerden nuestras razones trigonométricas, seno, coseno y tangente, las tres básicas, y que bueno, para hallar los lados de un triángulo rectángulo necesitábamos conocer uno de los ángulos y uno de los lados, y con base a eso, bueno, pues a través de las tres razones básicas, pues podíamos hallar la información restante del triángulo. Bueno, ahora tenemos una situación, digamos, inversa, ¿ok? O contraria. Ahora ya lo que necesito conocer son los ángulos, o por lo menos un ángulo. ¿Ok? Recuerden que si yo conozco uno de los ángulos, bueno, pues ya obtengo en automático el otro. ¿Ok? Porque la suma de estos dos ángulos, pues da 90. Entonces, conociendo uno, obtengo el otro. Porque este de aquí sabemos que siempre va a medir 90 grados. Bueno, es un poquito de información de lo que ya hemos estudiado. Ahora, necesito explicar, antes de entrar en materia con el cálculo de los ángulos, explicarles cómo se obtienen esos ángulos, ¿ok? Bueno, ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando tengo un x cuadrada, por ejemplo, igual a 4, ¿ok? Y yo necesito despejar x o dejar la x, digamos, sin ese elemento, sin ese exponente. Bueno, pues usábamos lo que conocemos nosotros como funciones inversas, ¿ok? Y yo se las he puesto en clase, por ejemplo, les digo, la función inversa de la suma, la resta, la función inversa de la resta, la suma, la función inversa de la multiplicación, la división, y la inversa de la multiplicación, ¿ok? Son las que usamos generalmente para despejar, que si está sumando pasa restando, que si está dividiendo pasa multiplicando, etcétera, etcétera. Todas esas operaciones o esos movimientos de función de operaciones inversas que hacemos cuando despejamos una variable. Bueno, en este caso, para quitar un exponente, la función inversa de un exponente, pues siempre va a ser la raíz. Y la función inversa de una raíz, pues será su exponente. Entonces, si yo quiero quitar este cuadrado de aquí, bueno, pues yo tendría entonces que sacar la raíz cuadrada aquí, pero recuerden que todo lo que yo hago de un lado de la igualdad lo tengo que hacer también del otro lado, entonces me queda de esta manera. El exponente con el radical se eliminan y me queda entonces la x igual a la raíz de 4. Como en este caso 4 tiene raíz, bueno, pues x es igual a 2. Bueno, técnicamente debe ser más o menos 2, ¿ok? Pero bueno, así está. Entonces, para las razones trigonométricas, también existen funciones inversas, ¿ok? Y nada más rápidamente les voy a explicar, para no entrar en tantos detalles matemáticos, ¿ok? Porque tendría yo que explicar con una circunferencia, etcétera, etcétera. Bueno, rápidamente, nada más para que entienda que todas las funciones inversas, todas las funciones trigonométricas tienen una función inversa, ¿ok? Por ejemplo, el seno, que es cateto opuesto entre la hipotenusa, ¿ok? Eso ya lo sabemos. Ahora, ¿qué pasa? A esto me permitía encontrar el valor de un lado, ¿no? Entonces nosotros metíamos los datos, la información, después, pero conocíamos el ángulo. Y si quería yo hallar la hipotenusa me quedaba que era igual al cateto opuesto entre el seno de un ángulo. Vamos a poner 70 grados, por ejemplo. Esto me da un valor y la división y el resultado me da una medida que es, en este caso, la hipotenusa. ¿Okay? Una medida, una distancia. ¿Estamos? Una longitud. Ahora, yo no ando hallando longitudes. Ahora lo que yo quiero hallar es el valor del ángulo. El valor de este ángulo, esta apertura, cuánto mide. ¿Ok? Entonces, si aplicamos nosotros los despejes como los conocemos, pues yo tendría, obviamente, este seno que tengo aquí, pues no lo puedo pasar dividiendo porque no es una variable, ¿ok? Es una razón trigonométrica. ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se utiliza? Bueno, se utiliza la función inversa del seno, que se llama arco, arcoseno, ¿ok? Arcoseno. ¿Ok? Acuérdense, lo que hago de un lado lo hago del otro. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, lo voy a multiplicar por su inversa, que sería entonces arcoseno, pero como estoy multiplicando aquí, lo tengo que multiplicar también del otro lado y me quedaría entonces del otro lado arcoseno, ¿de quién? Del cateto opuesto entre la hipotenusa. ¿Ok?
como este es inverso de este, pues estos se eliminan. ¿Y qué me queda? Me queda únicamente que el ángulo es igual al arcoseno de cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Ok? Algunos en la calculadora no dice arcoseno, en la calculadora dice seno menos 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos nosotros a utilizar? ¿Ok? Entonces, entendamos ese seno a la menos 1 como la función inversa del seno, que en realidad se llama arcoseno. Entonces, lo que quiero que comprendan es que entonces que existen funciones inversas a todas las razones trigonométricas. Si para seno es arcoseno, para coseno será arcocoseno y para la tangente será arcotangente. Son las funciones inversas. Y esas funciones inversas son las que nos van a permitir a nosotros obtener valores de un ángulo. Entonces, entendamos esto, que sería la forma, digamos, de despejar, ¿no? De quitarle la función al ángulo para que yo pueda obtener un ángulo, en ese caso, en valores de grados, ¿ok? Ya con la calculadora. Bueno, dejémoslos aquí y ahora sí, pasemos a los ejercicios en los siguientes videos.